¿Cómo están, muchachos? Gracias por la invitación. Un No, placer. encantado. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Bueno, ¿Quién te invitó? por impertinente realmente. Ya va, pero yo te dije que íbamos a empezar, Carlos, por Ujú. Vicente se entró a coñazos ayer. Ya, que no pudimos grabar ayer. De hecho, ahora cambiamos a los miércoles porque Vicente parece que ahora tiene una nueva o una vieja afición. Ha retomado una vieja afición los martes en la noche, ¿no? Tiene un Sí, fight sí, club. sí, totalmente. Un fight club, Claro, ¿no? claro. Tiene. No, volvimos al Kung Fu, pero ha sido bastante mitigado ahora que estaba haciendo el Jiu-Jitsu, que se le Ujú. agregué y me gusta mucho más. Ok. Me parece que es mucho más violento que lo que es el Kung Fu, pero estamos retomando los entrenamientos. Entonces sí, tuvimos que lamentablemente posponer nuestra reunión, que se hubiese podido hacer ayer, porque igualmente después me di cuenta de que todavía está el toque de queda en Francia, y entonces a las 10 tenía que estar aquí de todos modos, pero Mm. yo nada, no me di cuenta y dije, ay, vamos a hacer los entrenamientos como antes hasta las 10:30 de la noche, y no fue así. Entonces a las 9 estaba así en la casa como que viendo series malas por Netflix, que es lo que uno hace durante el periodo del confinamiento. Mm. Y entonces, bueno, ahora estoy en la conspiración del Son of Sam. Pero bueno, Oye, yo no sí, quise, yo no quise preguntar porque tú me dijiste, no, voy a estar hasta las 10 estrenando. Y yo que, como tú estás en una de clubes de pelea clandestinos y tal, y de sótanos en las afueras de París donde la gente se mete a sí, claro. sudar, yo dije, bueno, nada, este carajo está más allá de las reglas. Este, o sea, no quise señalar que le toque que empieza a las 9, ¿no? Pero bueno. Exacto. Sí, no, pero en eso estamos. Y lo que decías José, es que Carlos me contactó por Twitter. Y obviamente todos los que quieran venir a decir lo que quieran decir puedan venir a este programa que es lo más libertario y abierto del mundo. Va a Pero no, terminar perfecto eso. sí, y lo bueno es que estábamos intercambiando justamente sobre el tema de las vacunas, el Mm. COVID, la vacunación, etcétera. Y como le decía Daniel, finalmente me voy a unir al club de los que se van a morir en 2 años, porque parece que esto está diciendo ahora un premio Nobel, porque simplemente los premios Nobel, como se acuerda cuando Watson y Crick, o uno de los dos, ¿no? Porque eran dos, pero uno de ellos salió diciendo que las personas de color eran más estúpidas o algo así, y le cayeron encima. Watson. Sí, como que todos los premios Nobel llegan a una época que están como carranclos viejos y empiezan a decir lo que sea. Y entonces este tipo dijo que la gente que se vacuna se va a morir dentro de 2 años. Y entonces hoy me saqué la cita para la vacuna y va a ser el 12. Y luego a mi esposa se lo sacó y le salió el 4, le salió antes que a Mm. mí, Mm. lo cual significa que dentro de 2 años, como ella se va a morir primero que yo, voy a tener una semana de soltería, marico. En el 2021, entre el 4 y el 12, yo voy a estar así viudo y que, ¡yay! La última semana, y como sé que me va a morir, bueno, eso va a ser, no, un desnalgue recho. Ujú. Pero probablemente estás agonizando, ¿no? Entonces, una semana agonizando va a Ah, ser sí, no había pensado. Yo complicada. pensaba que era como que fulminante así, que la vacuna dice como que no, es como un chip así que tit, y No, hay que te preguntarle a cambia. Montañé por qué salió eso. De hecho, hay un nombre para eso que es el síndrome del premio Nobel, Ah, porque ha sí. pasado con varios que después que se lo ganan a los años comienzan a decir disparates, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a Watson en persona justo el año que sacó el libro diciendo las locuras estas de Wow. que la gente negrita. Yo tuve un curso en verano, un curso de verano en Cold Spring Harbor. Eso es Ujú. en un Long Island. Ujú. Los cursos de verano buenísimos y él vive ahí. Y entonces él justamente él era como el presidente del instituto y lo habían destituido por ese problema, aunque él seguía viviendo ahí. Entonces cuando tú llegas allá, tú dices, bueno, todo eso fue como una pantomima, porque la cuestión fue como que, bueno, para cuidar la imagen, ya el tipo no puede ser como el presidente de la cuestión, pero el tipo sigue viviendo ahí y dando clases y era como sigue viviendo ahí, ¿cómo no? ¿Sabes? De hecho, era como tú pasabas por su casa y todo, Ok. ahí mismo. ¿Pero qué? ¿Y lo conociste y qué? O sea, ¿fuiste a su casa o estaba en la universidad o...? No, resulta que, no, es que ese instituto, estábamos al lado del salón de clases, había un bar dentro del instituto. Entonces, en la noche nos quedamos a palo después de los cursos, porque era un curso intensivo que era de las 8 de la mañana a 11 de la noche por un mes. Wow. Sí, era súper rudo y, claro, paramos en las comidas, ¿no? Pero la cuestión Mm. era súper rudo.
era un bootcamp básicamente, y había un bar, entonces tomé una cervecita, algo así en la noche, y el tipo lo vi un par de veces en el bar o en el comedor. Entonces, Claro. bueno, Y después de tres pero cervezas se ponía así cosas racistas, ¿no? Como todo. no, no, bueno, tú lo veías y parecía Palpatine. Ya estaba muy, muy viejo el tipo, sí. Tengo entendido que la defensa de la curva es que él lo que dice es que en promedio tienen un coeficiente menor, ¿no? Sí, lo que pasa con eso es que, uno, hay bastante cuestionamiento en base a cómo tú mides el coeficiente Ok. intelectual, qué tan válido es esa medición. Ujú, Eso es lo ujú, primero. Y segundo, es que y eso fue una de las grandes cosas con genoma humano, ujú, que es que ahí se terminó a abolir el tema de la raza. O sea, genéticamente, básicamente somos la misma cosa. O sea, hay pequeñas diferencias entre negros y ujú, blancos y chinos y tal. Hay pequeñas ujú, diferencias, muy pequeñas como para decir que hay una raza diferente a la otra, tan diferente como para que tú hables de ese tipo de cosas, pues ese gap. Y ok. además, no hay nada que diga, oye, realmente si una persona de color es inferior intelectualmente a una persona blanca. No hay nada que lo apoye en esa cuestión. Entonces, hay una corriente de gente que publica cosas con coeficiente intelectual como para tener un número. La cuestión es que se pone en entredicho, bueno, cómo tú lo mides, en qué condiciones. Es como, Ujú, el clásico ejemplo es cuando llegaron los polacos a Estados Unidos y le medían coeficiente intelectual y no sabían hablar inglés, entonces la pregunta estaba en inglés, claro. entonces no, son Ujú, brutos, no, para el campo ujú, y tal. ujú, Obviamente hay temas más sofisticados que eso hoy en día, se ha refinado ujú. mucho, pero igualito no, hay toda una corriente que destruye la noción de que no se puede medir eso, no sé, pero Sí, no, sí, sí, es que está el libro este de The Bell Curve, la curva de Gauss, que salió ujú, hace como 10 años, que fue sumamente controversial o controvertido porque justamente el tipo hacía análisis de QI, de coeficiente intelectual, y se le ocurrió dividirlo por raza. Y aparecía eso, pues que desde el punto de ujú, vista estrictamente matemático, parece que sí hay una diferencia si lo divides Ujú. por raza. Luego, eso no quiere decir para nada que la gente de cierta raza tenga menor capacidad intelectual que los demás. Sin embargo, como el tipo dijo eso, se le acusó de racista en vez de claro. pronto decir lo que tú estás diciendo, como que cuáles son los factores que están coadyuvando al hecho de que estas personas salgan peores en este test, que no quiere decir para nada que sean más estúpidas o tontas en la cabeza, sino que hay diferencias, por ejemplo, de alimentación, de acceso a la educación y cosas así, pero ese tipo no lo dejaron ni siquiera presentar su caso. Y no puede Ujú. justamente citar ese libro, es un tema súper álgido, que este podcast obviamente está tocando ahora que no deberíamos, pero sí, 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 porque las diferencias individuales son muy, muy, muy complicadas. Yo me acuerdo en la universidad cuando estaba empezando, el profesor de estadística preguntó, ¿hay diferencias en el coeficiente intelectual entre la gente rica y la gente pobre? Y entonces yo dije que sí. Y fui el único que dijo que sí. Y le dije, bueno, porque la gente que tiene más acceso a educación de altura va a salir mejor en los test porque está acompañada y tal, y qué sé yo. Y fue un tema complicado. Yo no estaba diciendo que la gente, o sea, naturalmente hablando, ¿no? Tenga menos Claro. capacidad. Pero cuando metes la parte de la educación y del acceso a la cultura y de la exposición a lenguas y cosas así, obviamente en ese test muy preciso, que mide una cosa muy precisa, va a haber una Ujú. diferencia, ¿no? Charles Murray es el tipo que, claro, que uno de sus argumentos es que hay, o sea, la mayoría de la gente tiene un conocimiento tenue de lo que significa el promedio, ¿no? O sea, que él no está diciendo que no haya negros que sean mucho más inteligentes que el promedio de los blancos o que incluso el más inteligente de los blancos. Pero que en promedio, pero claro, lo que está diciendo Carlos también, o sea, por lo que tú dices, o sea, tú crees que más bien se debe a factores externos, ¿no? Como la educación o el ambiente y eso, ¿no? Yo creo que se debe, bueno, yo no soy especialista en eso Ujú. de los test, pero yo creo que hay un problema inclusive de los test en sí, es decir, hasta qué punto es cuantificable la coeficiente intelectual. Okay, por ejemplo, hay tribus en África que tienen una capacidad de abstracción brutal de poder hacer patrones y unas cuestiones impresionantes porque su cultura lo ha desarrollado y bueno, tú llegas allá.
por más que te entrenes, llegas, ya no puedes competir con esa gente en esos aspectos. Entonces, que depende de que tú midas, ¿no? La otra cosa es cómo lo mides. O sea, hay muchas variables a nivel técnico, ¿no? Que ahí sí hay que ponerse, si tú te pones muy picky, te das cuenta como que, bueno, hay suposiciones que no son tan correctas. Y lo otro es que, obviamente, hay factores ambientales. Hay un caso muy famoso en la alimentación, que eso se hizo con niños en México, en los 80, creo que fue eso, sí, 80, 90, que fue básicamente un grupo en un pueblo, básicamente le dieron más proteínas a un grupo que a otro. Y, y bueno, la cuestión terminó que no solamente crecieron más, los que tuvieron más proteínas, porque bueno, hay factores de crecimiento hay vitaminas y proteínas de fracción de crecimiento que solamente lo obtenemos, por ejemplo, de carnes rojas, que no está en otro tipo de proteína. Y bueno, estos niños crecieron más y tuvieron como que salieron mucho mejor en la escuela y lo curioso es que todos terminaron yéndose del pueblo, porque lo hicieron como por 20 años y todos se fueron y terminaron yéndose unos para Estados Unidos y tal, y teniendo carreras y no sé qué, y los otros que fueron, la mayoría en promedio se fue quedando, o sea, en su casa y tal, con otra vida más tranquila. Y entonces se creó, o sea, eso fue un trabajo bien, bien controversial porque nos agarraron unos niños y así que, bueno, tú comes y tú no, pero fue interesante porque esos otros se recogieron y se ve que hay una influencia importante en la alimentación. Y una de las conclusiones puede ser que la alimentación en base a proteínas disminuyó el coeficiente intelectual del pueblo. Porque los inteligentes se fueron, ¿no? Se fue. Bueno, sí, otra forma de verlo. ¿Sabes? La gente, ¿cómo se llama? Los vegetarianos están ahí, sí, vieron que comer carne es malo. Exacto. Sí, de hecho, yo me acuerdo en la universidad claro, yo estudié psicología y entonces en una parte nos daban justamente la clase del test de Binet, de coeficiente intelectual, que fue creado en la Segunda Guerra Mundial por el francés para tratar de agarrar los mejores elementos para la guerra, ¿no? Entonces lo que pasaba, se dieron cuenta rápidamente, ya en los años 50, que si tú si tú no lo normalizabas, es decir, no lo adaptas a la población local, entonces tienes aberraciones. Había una pregunta que era como que ¿cuál es la distancia entre París y Nueva York? Que era algo que supuestamente una persona en Francia debería conocer, pero entonces cuando te le preguntabas a alguien que estaba en Argentina o en Venezuela, le era completamente imposible de saber, o cuando inventaron, qué sé yo, máquinas que en Europa eran completamente populares, entonces tienes que normalizarlo y adaptarlo, entonces decían, bueno, ¿cuál es la distancia entre Caracas y Anzoátegui, yo qué sé yo? Sí, que eso Sí, tiene sí. que ver más con cuánto sabes o qué sabes en vez de qué capacidad tengas tú de resolver problemas, por ejemplo, o de ver patrones o ver cosas así, que eso es lo que se ha refinado ahora, porque conocer, bueno, depende, si has leído mucho, has tenido acceso a cultura es otra cosa, pero capacidad de solución de problemas. También se ha visto que esas cosas también se entrenan. O sea, hay personas que se entrenan, Sí. un ejemplo clásico es la prueba esta famosa del GRE, que la están eliminando ahora, que es para hacer doctorado en los Estados Unidos, e inclusive tanto los gringos como las extranjeras tienen que pasar por esa prueba. Y básicamente la prueba está diseñada de una manera que eventualmente el examen tú tienes que tirarla a pegar, porque no tienes chance de poder analizar nada. Entonces, lo que hace, básicamente los métodos son, bueno, tú te pones a resolver problemas, problemas y problemas y problemas y problemas en una cantidad absurda, o aprenderte palabras, porque tiene la parte verbal y la parte numérica, y llegas a un punto en el examen que tienes que, básicamente, reconoces el patrón de la pregunta, haces esta. Y ya no puedes Claro. pensar mucho la solución, ¿no? Entonces ya empiezas como que a reconocer cosas así, te venden, eso por aquí, empiezas a darle así. Entonces, pero también hay maneras, estrategias, y que estás estudiando ahora para ver cómo tú te entrenas para resolver este tipo de problemas, ese tipo de cosas. Vamos a ver en qué termina eso, ¿no? Pero Sí. eh, Sí, porque en Estados Unidos hay todo un movimiento ahorita para eliminar lo que son las pruebas de admisión en las universidades. para los posgrados, Diciendo sobre todo. justamente que sí, que discriminan a favor de la gente que tiene más posibilidades económicas. Y entonces lo querían cambiar por la producción de ensayos. Y luego se dieron cuenta que la gente que tenía más plata también pagaba gente que les escribía los ensayos. Entonces que los ensayos de hecho parece que tienden más a dividirse por clase social, Uf. no tanto por raza, que es el problema que están tratando de atacar allá, sino por clase social, que el SAT, el Standard Test ese que utilizan para que la gente entre en la universidad, y es como paradójico, ¿no? Creo que en Venezuela, justamente lo conversábamos en Twitter, y habíamos experimentado con eso de eliminar las pruebas de admisión porque discriminan y no dejan que la gente que no tiene recursos acceda a la universidad.
Y es cierto que hay mucha discriminación basada en la clase, pero la respuesta a esa no es eliminar tabula rasa lo que es el proceso de admisión y admitir una parranda de gente, que de hecho ya lo hacen en Francia. En Francia no hay proceso de admisión, tú puedes inscribirte en cualquier carrera que te dé la gana, y entonces lo que sucede es que el primer año es un filtro. Entonces te inscribes en medicina y hay 400 personas el primer año y el segundo año hay 20. O te inscribes en derecho y es lo mismo, porque al no tener derecho a prueba de admisión, lo que haces es correr el filtro y entonces haces que estos pobres gafos pierdan un año de su vida, porque en vez de hacer una prueba de orientación y decirle, mira, pana, tú sirves pues, para arquitectura o ingeniería, dices, no, tú puedes hacer lo que te dé la gana, be all that you can be, y el tipo se inscribe en matemáticas y no sirve para eso, pues. Entonces lo raspa y pierde un año. Sí, bastante controversial, porque uno tiene que buscar una cuestión intermedia, porque hay casos extremos como el sistema canadiense o el mismo o los coreanos, por ejemplo, que casi que los 3, 4 añitos, el niño, no, este niño no va a servir para tal cosa, y Sí. che, tiene 4 Mm. años, una criatura, está aprendiendo a hablar, qué sé yo, y la presión viene desde ahí. O los ingleses que también, de los 12 años, algo así, como no, mira, tú no vas a servir para tal cosa, tú vas para tal broma. Eso es una cosa súper loca. Pero sí, ciertamente tiene que haber cierta discriminación porque, primero por cuestión de recursos. O sea, en Venezuela tú no, si tú vas a tener educación pública, tú no puedes admitir un salvajada de gente. E inclusive si quieres hacer filtro, o sea, ¿cómo hacer el filtro? O sea, es muy difícil. Claro. Entonces tú tienes que, sí tiene que haber algún criterio. Pero, o sea, los exámenes también son un poco precisos también. O sea, es todo complicado. En la India, por ejemplo, sé por un amigo, un compañero de trabajo que tuvo en los Estados Unidos, que el tipo me decía que inclusive había gente que se metía en los exámenes a presentar por Mm. otro. Entonces les pagaban así para que se metieran en eso, una cuestión súper loca. Era súper frío, porque allá también todo un negocio, es todo un Ujú. mundo. De hecho, se quería ir para la India también a hacer eso, a dar clases y esas cosas para preparar gente para los test. No continuó con investigación, sino Yo creo que meterse es por así para ahí. meterse en los exámenes. De ese buen negocio. De tener un Bueno, puede ser, no sé. resolvedor profesional. Exactamente. Pero cuéntame entonces, tú eres biólogo, creo. Sí, yo soy biólogo, Ok, yo soy biólogo de la UCB. Yo me gradué ok. en UCB como mención en biología celular. En biología de la central tiene como 5 menciones. O sea, zoología, botánica, ecología y tal. La mía es biología celular. Y estuve un tiempo tratando de aplicar para exámenes a Estados, para justamente el GRE y todas esas pruebas, pero mi inglés era Mm. terrible. Este, para irme a Estados Unidos a hacer un doctorado y trabajando en compañías, cosas así, y eventualmente decidí hacer una maestría en la Simón Bolívar, que terminó siendo un doctorado, y saqué mi doctorado ahí en el 2014. ¿14? Sí, 14. Saqué mi doctorado ahí, y luego terminé haciendo un postdoc, 2 postdoc en los Estados Unidos, Wow. en la Universidad de Ok. Georgia. Sí, estando allá, estando en Venezuela, bueno, conseguí un postdoc, una cosa que me parecía, me llamaba bastante la atención. Después eso derivó en otro postdoc de unas técnicas que yo quería aprender y casualmente en la misma universidad, de hecho. Eso fue bastante suerte, conseguí esa oportunidad y nada, después el año pasado estaba en Estados Unidos en plena pandemia, con Trump en plena campaña presidencial, mi visa, yo estaba con una J1, con una visa de intercambio académico-cultural. Esa visa se puede extender Ujú. máximo hasta 5 años y tú puedes tener opción de un waiver o devolverte a tu país de origen, que no era opción para mí. Entonces, Dicho. la opción era el waiver y después pasar una visa de trabajo. El tema ahí era que, bueno, tenés que buscar un sponsor, todo lo demás. Te estaba buscando ofertas de trabajo que aceptara esas Mm. condiciones y era complicado porque todo el mundo estaba con la incertidumbre en plena pandemia, la universidad no contrataba a nadie, entonces no sabía si el proyecto que teníamos lo iba a renovar o no, no sabíamos si iba a cortar el presupuesto. Es decir, estaba en eso y eventualmente, bueno, conseguí acá en el Pastel de Montevideo un proyecto de investigación que se ajustaba exactamente a lo que yo estaba haciendo con un grupo que me parece que está en su mejor momento y decidí a mi esposa, bueno, nada, vámonos a Montevideo. Y nos venimos, entonces, claro, la gente me pregunta, ¿pero por qué te viniste? Y yo, mira, me saqué de encima el temita de, ¿cómo se llama? Del el problema de la Ujú. visa, todo lo demás, y aquí no tengo Sí. ese problema, Mm. te regula a nivel migratorio. Y además que
no corté mi carrera, o sea, continué y avancé en mi carrera y estoy haciendo como un tercer postdoc acá, pero con oportunidades de hacer algo más estable a futuro. O cambiarme de otra cosa, no sé, pero por lo menos tengo 3 años de contrato garantizado, está muy bien el grupo. De Sí, verdad algunos te que me parece dirán, que fue una buena. coño, pero ya habías llegado a la meta, ¿por qué te devolviste? Más o Así, menos. ¿no? Inclusive Más o menos. algunos uruguayos acá Sí, me me lo dicen. imagino, los mismos uruguayos, ¿no? Exacto. Sí, tal cual, todo el mundo me dice eso. Pero yo Sí, opino pero que en no mis lo es todo, circunstancias ¿no? fue bueno. No, no es todo. Y además es como una Aparte, situación precaria eso de estar ahí, de estar colgando un año con renovación y tal, ¿no? exacto, Ujú. exacto, porque aquí está, en general el sistema académico en los Estados Unidos eh, tiene sus pros y tiene sus contras. El pro, bueno, hay mucha plata, Mm, muchísima plata, más que en cualquier lado para investigar. No obstante, también es muy, muy competitivo y tienes, lo cual no es malo, pero tienes la cuestión de ser muy inestable. mm, Entonces la cuestión nunca termina. Tú terminas tu doctorado, pasas al postdoc y después si consigues otro postdoc o un tenure track position y pasas como 5 o mm, 6 años con contratos también, eventualmente se te pueden decir, mira, sabes que te tienes que ir o mm. pasas a tenure, que es como que ya es que fijo. Y se ha visto casos de gente que está tenure y de repente lo votan porque cierran el departamento, mira, te tienes que ir. O sea, una cosa súper inestable. Mm. Y estando como tenure track, no es que, bueno, ya tengo el cargo de profesor y ya, no, tienes que conseguir plata, graduar estudiantes y buscar los proyectos es una pelea a muerte, o sea, conseguir plata para investigación es difícil. Mm. Y bueno, eso es trabajo, o sea, la gente trabaja, los profesores es como 80 horas por semana en el área de biomedicina. O sea, una cosa que no paran, o sea, gente no para de trabajar nunca. Mm. Mi jefe era jefe de departamento y después fue decano. Y el tipo, su trabajaba, te mandaba a correr a las 11 de la noche, ¿no? Entonces no paraba nunca a trabajar. Mm. Era terrible. Entonces, Pero mira, ya que eres biólogo, ¿qué tan difícil fue para Bill Gates poner el microchip en la vacuna del COVID? Para, ent- para entrar bueno, en yo creo tema. que, para entrar en tema, exacto. Yo creo que no debe haber sido muy complicado. La cuestión es que, bueno, imagínate tú, te estás cepillando, sangras las encías, escupes el chip. Entonces, no sé, lo difícil es mantener el chip ahí. Mm, Y lo otro es tener no sé, al chinito que esté con el joystick claro. después que te vacunen, contratar suficientes chinos que controlen esa, es Hay difícil. muchos chinos. Bastante, pero no suficiente para controlar todo. No, bueno, yo en estos días vi un stand-up comedy de un argentino que vive aquí en Uruguay, Mm, que él decía varias cosas interesantes, entre ellas eso, él decía, ajá, pero no, porque nos quieren controlar. Ajá, pero ¿qué más van a controlar? Ya tienen todo, o sea, ya, o sea, ¿qué claro. más van a querer controlar? O sea, no tiene sentido, o Ujú, sea, ¿sabes? No, yo, bueno, con las vacunas te puedo decir que, yo me quiero poner una vacuna, no he podido porque desde que llegué a Uruguay, aquí el gobierno cerró una de las oficinas para hacer residencia, sacarme la cédula y todo, y aquí todo lo mm, tienen bien organizado con la cédula de identidad. mm. Si no tienes cédula, no te puedes registrar. Y entonces no me puedo registrar y estoy así como, me quiero vacunar. Todos mis compañeros están vacunados ya, excepto nosotros. Pero Mm, como estamos recién llegados, no tenemos amigos ni nada, entonces básicamente no tenemos vida social, ujú, entonces claro, no hay no te va a problema. Pero contagiar. ¿Y hay sí, alguna vacuna mejor que otra? O sea, si pudieses escoger ujú. en el absoluto así, bueno, Daniel se puso la Moderna, yo me inscribí para la Pfizer, así cuando se muere uno de los dos, que el otro para hacer el podcast sobre la muerte del otro. Exacto. Pero ¿hay algún tipo de diferencia? Hay una diferencia importante en las tecnologías, ¿no? Hay tres tecnologías bastante diferenciadas, perdón. Está la más simple, que es la Sinovac, que es la china, que es la que están poniendo acá en la mayoría, que es la de virus inactivado, que es básicamente agarrar el virus y lo inactivas. Ok. Y eso se lo inyectas a la gente y eso básicamente crea anticuerpos contra eso. Es un virus que no va a hacerte nada, sino producir anticuerpos. Está el otro, eh, tienes la de AstraZeneca y la de la Sputnik, que básicamente son con adenovirus, que son virus ya modificados, le metes la información genética de la proteinita esta del spike, que es la que reconoce el receptor de entrada del Ok. virus, y lo que hace es producir esa proteína, justamente. Y tienes la de ARN, la que se puso Daniel, y la que te vas a poner tú la Pfizer, que básicamente introduce el ARN, y ese ARN ya de una vez produce la proteína. ¿Ok? Ok. Este,
Que el RN ya, porque capaz que hay gente que nos está escuchando que no entiende, y yo tampoco. El RN es un mensajero que va a entrar y que va a forzar a tu organismo a producir una cierta reacción. El ADN, primero, es donde está el código genético, y eso se lee y la lectura se transcribe a una molécula que se llama ARN, ¿ok? Que es una copia del ADN, pero que tiene una estructura diferente. Para empezar, el ADN siempre es doble cadena y el ARN es simple cadena. Eso es una de las diferencias. Okay. Ese ARN sale del núcleo y llega a unas proteínas que están afuera, que se llaman ribosomas. Y ese ARN es leído por los ribosomas. Y los ribosomas, ¿qué es lo que hacen al leer esto? Pasan a traducir la información de ARN a proteínas. Entonces, básicamente, cuando tú inyectas el ARN, vas directamente a los ribosomas lo leen a proteína y producen la proteína, que en este caso es la proteína Spike. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Quedó claro? ¿Y hay algún tipo, o sea, estamos seguros de que absolutamente todo el mundo va a tener la misma reacción ante el ARN, o sea, ante el mensajero? Como que no hay cuerpos que van a leer mal y producir otro tipo de reacción No, ante la... el ARN está diseñado de tal manera que solamente el ARN naturalmente tiene lo que se llama una región de iniciación de la traducción, justamente, que todo eso es algo universal y va a comenzar y una parte que es la terminación. Entonces siempre va a leer en una sola dirección. Entonces va a leer y va a producir exactamente la misma proteína. Entonces eso va a ser bien preciso. Entonces no hay manera que produzca otra cosa. Ok. Y mire, están preguntando también en el chat qué sucede con la gente que dice que la vacuna va a producir justamente una mutación del virus que a la vez va a producir un virus más fuerte, que era más o menos lo que estaba diciendo también el premio Nobel, que él decía que, de manera errada, ¿no? Que la vacunación es la que estaba produciendo las mutaciones del virus. Pero es cierto que al producir al afectar un cambio, el virus por sí mismo no va a tratar de mutar para sobrevivir. Ok, vamos a explicar entonces primero cómo ocurren esas mutaciones y cómo son esas variantes, porque eh, hay una noción errónea muchas veces en la sociedad de qué es la evolución y qué es la adaptación. La evolución, en este caso, en términos estrictamente biológicos, no es un progreso, es simplemente cambio. ¿Ok? Entonces lo que ocurre es que los cambios en la secuencia del organismo ocurren al azar. Y lo que ocurre es que tú tienes un ambiente, hay diferentes variantes porque hay mutaciones al azar, generalmente las mutaciones ocurren y se van acumulando. Y si esa mutación confiere beneficios para el organismo, esa mutación se va a ver. ¿Por qué se va a ver? Porque ese beneficio tiene que ser exclusivamente para pasar descendencia a la siguiente generación. Entonces, obviamente, el organismo que deje más descendencia es el organismo que se va a ver. ¿Ok? ¿Qué pasa con los virus? El virus, este coronavirus, es un ARN virus, es decir, que su genoma, en vez de ser ADN como el de nosotros, es un genoma de ARN. Pero un ARN que además tiene una capacidad correctora importante, es muy grande, lo cual tú dices, bueno, si es muy grande y es un virus, puede acumular muchas mutaciones, pero es que además el tipo tiene una capacidad correctora. Es decir, puede ocurrir mutaciones, pero él trata de corregirlas. Sin embargo, si se replica muchísimo, la probabilidad que se introduzca una mutación, bueno, por más pequeña que sea, está ahí. Entonces, va a haber variantes. Ahora, ¿qué variantes ocurren? Bueno, ocurren cualquier cosa. La más probable es que vaya en detrimento del propio virus. Pero hay algunas que le confieren cierta habilidad de propagarse más. Esas son las variantes, por ejemplo, que son las variantes como la P1, que surgió en Brasil, y tiene una mutación en la proteína Spike que le permite tener más afinidad con el receptor AC2. Entonces, claro, con pocas partículas del virus puede ser mucho más infectivo. Ahora, una vez entendido cómo ocurren estas variantes, ¿ok? ¿Y por qué se propagan? Porque una variante comienza a propagarse más que otra, simplemente es porque tiene más probabilidad de dejar descendencia y eventualmente en el tiempo desplaza a la otra que se replica más lento. Entonces, poblacionalmente tienes un virus en la nueva variante. ¿Qué ocurre con las vacunas? Montagnier, que es el que tú citas, él es muy famoso porque él básicamente ganó el premio Nobel por ser que él hoy descubrió el virus del VIH, el SIDA, causa el SIDA, pero él desde hace como unos 20 años está con una cosa antivacuna, una cuestión que realmente
Yo no sé explicar por qué viene por ahí, pero es bastante poco fundado. Pero hay una cosa que sí es cierta, es decir, las vacunas per se son para proteger. Y lo que se busca con estas vacunas, más que inmunizar a todo el mundo, es convertir al COVID-19 en un mero resfriado. ¿Ok? Es decir, eventualmente todos nos vamos a tener contacto con el virus. La pregunta es si nos agarra vacunados o no. Entonces, si nos agarra vacunados, la probabilidad de que yo sufra una enfermedad o que la enfermedad sea grave es muy baja. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué peligros hay? Si tú tienes una transmisión de la enfermedad que es muy baja, ¿ok? En un sitio, vamos a poner el caso de Israel. Israel comenzó la campaña de vacunación, tenía un pico de pandemia y hicieron cuarentena, una cuarentena súper estricta. Eso bajó los casos y aceleraron la vacunación. ¿Cuál era el peligro que ellos tenían? Y lo que se está viviendo en este momento en Uruguay. Y es que si tú tienes un organismo y le pones algo que lo aniquile, digamos, tienes muchos y tú le pones eso ejerce una presión, lo que llaman presión selectiva, es decir, comienzas a matar un montón de cosas, pero si hay uno que por error es resistente a esa vacuna, ese se va a comenzar a proliferar. Entonces, claro, cuando tú tienes claro. una ola de transmisión de la enfermedad que es muy grande y estás metiendo un montón de vacunas, tú estás acelerando el proceso de que posiblemente haya presión selectiva y probablemente surja una variante que pueda ser resistente. Eso es lo que se teme ahora en Uruguay y Brasil, porque, o sea, no se han visto los datos, pero en lo que es transmisión por millón de infectados por millón de habitantes, Uruguay está en el top 3 o top 1 del mundo. O sea, está peor que en el peor momento de Estados Unidos, en proporción de la población. Para que tenga una idea, el 3% de la población de todo el país se infecta por mes. Wow. Es muchísimo. Y en cantidad de muertes estamos en el top 1 desde hace 2 meses. De muertes por millón de habitantes. Es un desastre. Pero la campaña de vacunación ha sido bastante rápida. Entonces, bueno, hay un posible riesgo de que pueda ser una variante resistente a las vacunas. Bueno, sí, hay siempre la probabilidad. Siempre la probabilidad. Ahora, hasta ahora, cuando se ha analizado de las variantes de preocupación que se llama, que son las variantes que se transmiten más rápido, lo que se ha observado es que las vacunas hasta ahora han sido efectivas con todas las variantes. No ha habido problema. Eso es un reporte reciente la semana pasada. Ah, sí, ok, no estaba al tanto de eso. Sí. Ok, bueno señalarlo. Sí, Okay. y salieron la semana pasada con todas estas variantes porque se han tipificado casos de personas vacunadas o no vacunadas en poblaciones donde tienen ciertas variantes predominantes. Y hay datos aquí, por ejemplo, de que el 80-90% es de la variante P1. Y bueno, se ha visto hasta ahora que que las vacunas protegen bastante bien. Entonces, por ahí, hasta ahora las variantes, cualquier vacuna, las vacunas hasta ahora han funcionado. Una cosa que mucha gente se teme, oye, pero no podrá ser un virus que mate más personas, pero realmente las variantes que se transmiten más rápido, si llegan a ser un poco más mortales, es porque la carga viral aumenta. Pero, si un virus es mucho más eficiente, sería más eficiente para infectar, pero no para matar. ¿Me explico? Porque no le convendría matar al hospedero, que somos nosotros. ¿Okay? Un buen parásito es el que mantiene a su hospedero vivo y se replica a él para transmitirse, no lo mataría. Sin embargo, lo que estamos viendo es que se transmite, se está transmitiendo más rápido y eso es lo primero que hace es tratar de multiplicarse. Obviamente que al multiplicarse va a generar una respuesta inmune mayor y por eso hay muchas personas que pueden fallecer y se están viendo casos aquí en Brasil de niños y mujeres embarazadas que han muerto por el COVID con esta cepa. Ok. Sí, 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 o sea, surgen muchas preguntas allí, porque la duda era justamente esa, que si esta vacunación que estamos haciendo masiva va a ser de verdad la última vacunación, o vamos a tener que estarnos vacunando cada 6 meses, como con la gripe común, ¿no? La gripe común no es justamente un caso en el cual todos los años hay una mutación, entonces hay que adaptar la vacuna para que la gente se vuelva a vacunar. Exactamente, lo que se hace es que se hace una inspección de las cepas circulantes y se predice cuál es la cepa predominante a futuro y en base a eso se diseña, en el caso de la gripe, y se diseña una vacuna contra este virus, ¿no? Que eso se hace todos los años. Por eso cuando la gente me dice, ¿y cómo se logra esta vacuna tan rápido? Bueno, para la gripe se hace todos los años una vacuna nueva. O sea,
Tampoco es que la tecnología está, tenemos tecnología para eso. Este, pero no se sabe hasta ahora, porque eso es una de las cosas que se está evaluando. Tenemos una enfermedad que lo que tiene es año y medio, que se descubrió, no se sabe la cuestión inmunológica. Los primeros vacunados en la fase experimental fue hace, ¿qué? Un año y algo. Y ahorita que se está viendo, bueno, por lo menos la Pfizer se cree que es bueno reforzarla con una dosis, una tercera dosis al año, por ejemplo, para reforzar. No se sabe qué va a pasar con las otras vacunas. Hay personas que se infectaron hace más de un año que todavía tienen anticuerpos, otras que no. Entonces, todavía se está tratando de entender cómo es la parte inmunológica. Hay muchas cosas que no se saben. En el instituto donde yo trabajo, hay todos unos grupos que trabajan justamente analizando eso. Trabajan con SARS-CoV y trabajan justamente analizando ese tipo de patrones. Y yo escuché también personas que se infectaron 2 y hasta 3 veces Sí, con el COVID. sí que son casos muy raros, pero sí se han Ok. reportado, o sea, raros, me explico que son un porcentaje menor al 0,1% de los casos de infectados, o sea, pero ocurren. De hecho, se descubrió Ok. en Brasil casos de tipo, yo decía, bueno, eso es como la mala suerte, tipos coinfectados, o sea, tipos que se infectaron con 2 cepas diferentes de Wow. COVID a la vez, que es una locura porque Huh. eso te dice que pueden recombinarse, o sea, pueden intercambiar material genético y tener una tercera variante, no sé, combinada con las otras dos, una cosa escalofriante realmente. Pero Sí. sí, se ha detectado. Bueno, es que no sé, ¿sabes? No sé cómo funciona. No sé si un virus puede, por ejemplo, mutar radicalmente de una manera en que, ¿sabes? La proteína cambia, ¿no? Y no puedes, y cualquier cosa que hayas hecho antes no funciona porque la proteína cambió, ¿no? Ok, fíjate tú, la proteína es una cosa, es Ujú, un polímero ujú, grande, tiene un montón de aminoácidos y tiene una configuración. Las mutaciones ocurren en sitios muy particulares ujú, y no cambia mucho la forma, lo que hace es básicamente modificar un poco la afinidad con la proteína que tiene, ujú, con la proteína, en este caso la AC2. Este, y los anticuerpos es una cosa gigante que reconoce a toda esa proteína. Entonces, una pequeña modificación va a modificar esto. No, lo que está ok, pasando es que si tú tienes un virus que se replica mucho más rápido, genera una respuesta inmune mucho mayor, ¿qué tanto te va a proteger esa vacuna que te pusiste antes porque el bicho va muy rápido? ujú, Esa es una cosa, pero lo va a reconocer. O sea, cuando se le encuentra, esos anticuerpos lo va a reconocer. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo no creo que vaya, de hecho, es lo que se ha visto hasta ahora, no creo que vaya a haber un problema, que la proteína vaya a evadir el sistema. Lo que puede ocurrir es que, y es lo que se está viendo, no sé hasta qué punto pueda ocurrir, eso, perdón, vamos a por orden. Eso respecto a las mutaciones que se tienen hasta ahora. ujú, Te pregunta, ¿puede haber una mutación? No se sabe. No se sabe porque esas cosas, la capacidad creativa de la naturaleza es algo que va mucho más allá de lo que uno pueda tener en la cabeza, ¿no? ujú. Entonces, no sabemos con qué sorpresas nos puede salir, qué cosas puede hacer que va del sistema inmunológico. Mm. No lo sabemos. Y históricamente, ¿cómo hicimos para controlar la fiebre española, la influenza, la gripe española de 1919, 17 creo? ¿Cómo desapareció? Se había devastado al mundo, Bueno, devastó una gran parte, bueno, sí, de Europa, básicamente, sí. sí. Bueno, esto es una cepa que fue la ¿te acuerdas que hace tiempo hubo una epidemia de H1N1? Ujú. Sí, 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 la Bueno, gripe aviar era. sí, bueno, básicamente esto es lo mismo. La gripe la gripe española fue algo similar, ¿no? Mm. Las epidemias tienen esas cosas que tienen cuestiones cíclicas. Fíjate que hay una ola, la segunda ola y tal. Y algunas simplemente llega a un punto que desaparece. Es una cuestión poblacional que eventualmente se extinguen porque, qué sé yo, llegaron al pico de personas susceptibles que podían infectarse o qué sé yo, y eventualmente desaparece. ¿Qué es lo que pasó con el SARS, el primer SARS? Ujú. Que empezó a propagarse y de repente también no pasó más allá. Pero no todos los virus son así. Realmente la explicación a nivel de detalle, a nivel molecular, por qué ese virus desapareció, yo no la sé. Y si desapareció o simplemente se mantuvo silente y esporádicamente aparece, ¿no? De hecho, hay gente que trabaja Sí. con ese virus de influenza, ya ha trabajado por 100 años, ya han aislado cepas por un montón han visto cómo han mutado y realmente no es que desapareció, simplemente la epidemia, el burdo de epidemia bajó y siempre se mantuvo
localizado, aparece de vez en cuando, como un spike ahí. Y podríamos esperar entonces que el COVID se convierta en algo así dentro de 50 años, pero No, bueno, no sé, por eso se está usando la vacunación, que es lo que, vuelvo a repetir, estamos en tiempo real tratando de ver qué es lo que va a pasar con él, ¿no? Aparentemente es bueno, lo que hemos visto es muy contagioso, y lo otro que es muy interesante para mí, que lo descubrí hace poco, justamente a través del debate en Twitter. Debo admitir que me tuvo que poner a estudiar otras cosas porque me especialicé, no son los virus, precisamente, Twitter sirve para algo, ¿no? para ser impertinente y que te inviten a podcast, por lo menos. Bueno, las cosas que aprendí es que yo no sabía, era que, o sea, que hasta esta enfermedad se sabía que había al menos un par que se transmitía a nivel de como aerosoles, ¿no? Una es la famosa de tuberculosis. La tuberculosis es una cosa loca que tienes una persona, o sea, 13 metros y tú estás detrás de la cocina y te infectas, ¿no? Porque hay partículas que simplemente van y infectan. Y realmente, ¿se acuerdan que ustedes lo han discutido aquí bastante? Lo de que se usaba mascarilla y no usábamos mascarilla, ¿se acuerdan? Al principio que había toda esa confusión. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo asumía que, bueno, a lo mejor están diciendo eso porque no quieren que se agote el stock de mascarillas para las personas de la salud, pero tienes que usar mascarilla igual. Y realmente no, el tema fue que hasta el año pasado se creía que las partículas menores, por una medida que hay en los libros de medicina, pero sin cita, o sea, sin el experimento que decía, las partículas que se transmiten por aerosoles son menores a 5 micras, algo así. Y entonces, con estos virus, no, los virus se transmiten por microgotas. Entonces, claro, si tú te tienes una distancia de 2 metros y no te lavas las manos y tal, no necesariamente, porque las microgotas no se te van a meter por la nariz, no sé qué. Y bueno, fue toda una investigación de unos físicos que se pusieron a ver, no, pero que todos los patrones indican que la cuestión es por aerosol. Y el SARS-1, mira, aquí hay evidencia que el SARS-1 también, y parece que también. Y resulta que fue interesante, porque un artículo que fue una tipa o sea, esta gente que tenía esas preguntas, ¿de dónde sale estas 5 micras? Porque cada vez que discutían con los médicos de la Organización Mundial de la Salud, tipo decían, lo mandaban a callar a los físicos, no, vale, eso no es así. Todos los libros de medicina dicen que 5 micras, 5 micras, entonces los tipos, ¿de dónde sale ese número? Y un estudiante de historia, no sabía que hacer una investigación, se puso a ver de dónde salía ese número. Y resulta que descubrió que fue un discurso de un presidente de la CDC de Atlanta, que básicamente tenía como un pique, no un pique, pero realmente él desechaba esa idea de las aerosoles porque era como volver otra vez a esa idea de mal air, ¿saben? De la malaria, que malaria viene de mal air. Sí, sí, sí. Entonces era así como algo místico, algo así de la peste y tal. Entonces se va a transmitir. Entonces, y había un investigador que ya había probado que a partículas hasta de 100 micras se podían transmitir vía aerosoles. Y entonces cuando el tipo muere, ese investigador, este tipo del CS, bueno, mira, hay que reconocerle su labor y tal, no sé qué, que por ejemplo la tuberculosis se transmite por aerosoles y bueno, partículas de 5 micras. Y ahí se quedó la cuestión porque él decía que 5 micras, que no había evidencias de eso. Y entonces todos los médicos, básicamente, en todos los libros de medicina se reprodujo eso y todo, ¿no? Que 5 micras, por lo tanto, mira, es microgotas y tal, es como una religión. Y resulta que hasta este año, yo, mira, ¿sabes qué? No. Hay toda la evidencia que dice que es aerosol y tal, y la cuestión, bueno, eso va a tener que reescribir cosas del libro de medicina a raíz de este rollo. Pero básicamente parte de la confusión fue esa. Por ahí es que viene el Claro, parte pero de la entonces confusión. el tema de la mascarilla, ¿cómo queda? O sea, ya he escuchado en la doxa que usar mascarilla en público, afuera, con sol, es una mala idea. Que de pronto el virus, si no usas mascarilla, el sol la destruye, el virus es muy pesado y se cae al suelo, entonces si tienes una distancia tal, ya es suficiente. Lo que, Y bueno, no. Ujú. no, bueno, está bien. Mira, yo te puedo decir que estando afuera, digamos, lo que se recomienda con esto es que estés en ambientes ventilados. Entonces tú estás dentro de una casa, si tú ventilas la casa y estás con mascarilla dentro, con ambiente ventilado a una cierta distancia, tú minimizas bastante bien, con un encuentro corto además, puedes minimizar bien esa contaminación. Si estás en un parque,
la misma turbulencia del aire se lleva todo eso y es muy difícil. Pero claro, si tú estás con una persona cayendo a palos en un parque por, no sé, 3, 4 horas, existe una mínima, sin mascarilla, existe una mínima probabilidad que te puedas contagiar. ¿Ok? Entonces, es una cuestión un poco de sentido común. Si tú entiendes cómo es la cuestión de los aerosoles, obviamente hay menos riesgo el aire libre porque tienes el ambiente ventilado. Entonces no te puedes, o sea, la probabilidad de contagiarte es bastante baja. Y yo particularmente, yo salgo a la calle sin mascarilla cuando estoy en la calle, cuando voy al trabajo. Obviamente evito acercarme a la gente y cuando veo mucho lulú me pongo mi mascarilla. Simplemente porque tú no sabes en qué momento estás caminando y alguien te tose encima. Claro. ¿Qué pasa? Entonces, y más ahorita que aquí estamos estamos entrando al invierno. Y mira, ya has investigado el tema parece que está dando vuelta bastante, que el de la ivermectina, que parece ser como la nueva panacea para luchar contra el coronavirus y que según lo que yo pude ver, ¿no? Hay toda una teoría de la conspiración en torno al hecho que parece que la ivermectina, que es algo descubierto en los años 70, 80, funciona muy bien para evitar el contagio, reducir los síntomas y ayudar a la gente que está enferma, pero que para declarar la crisis, la emergencia sanitaria, tenías que justificar el hecho de que no hubiese ningún tipo de tratamiento alternativo y que por ello no quisieron bloquear toda discusión de la ivermectina y hoy en día censuran videos en YouTube que dicen que la ivermectina funciona contra el coronavirus. Mira, hay un investigador venezolano que está mucho en Twitter también, pero el tipo es muy, muy bueno. Se llama Carlos Chacur. Te lo puedo pasar después por Twitter si quieres. Que lo inviten Perfecto. acá, porque él fue el que, básicamente cuando empezaron con la cuestión de ivermectina, él trabaja justamente con enfermedades infecciosas, está en Barcelona, y él se dio cuenta, él trabaja con eso justamente, y, y no hay evidencia que ivermectina realmente funcione. De hecho, se han hecho estudios, se Mm. hicieron estudios y demostraron, mira, esto no sirve para nada, para nada. Y lo que estaba pasando, por ejemplo, en Perú pasó y en Venezuela también, que es una cuestión que se utiliza más que todo para veterinaria, para desparasitantes. Y bueno, empezaron a darle esas cosas veterinarias a la gente, empezó a ver como agotamiento, otros problemas que están asociados a esto. Y él fue, de hecho, el que mandó una carta con otros investigadores, no me acuerdo qué revista fue, si fue a The Lancet o a otra así, básicamente hablando sobre eso, desmitificando la cuestión de ivermectina y todo, y denunciando eso, ¿no? Porque demostrando, mira, que no hay pruebas al respecto. Entonces, eso es lo que te puedo decir de ivermectina, perdón, Ok. que no hay, la única compuesto que yo sepa que se probó con pacientes y redujo un poco, no fue la panacea, sino redujo un poco, fue Remdesivir, que fue, Remdesivir, claro. que fue El que dieron a desarrollado, Trump. exacto, que fue desarrollado al principio para el ébola, justamente, y funcionó un poco, pero tampoco fue que, oye, la gran panacea, ¿no? O sea, Ok. como tratamiento, hay una droga que sí probaron, que de verdad no he leído el artículo, pero se lo en Nature hace como un mes, que sí, la droga aparentemente, una droga experimental, eso creo que fue en Reino Unido, no me acuerdo, pero salió hace como 3 semanas, un mes, una nueva droga experimental contra el COVID que aparentemente funciona bastante bien, pero no sé si se prueba en pacientes, ¿ok? Pero en eso estaba. Pero sí hay un compuesto que están ahí desarrollando. Que yo lo que he leído es que la ivermectina se usa mucho en África también para eso, para como profilaxia contra los parásitos. Para la gente no se muera por enfermedades que no se dan en ningún otro lado, sino en África, cuando te bañas en el río, o cuando no tienes agua, qué sé yo. Y y que esa era una de las razones de por qué el COVID no ha devastado en África, porque hay mucha gente que ha recibido ivermectina como parte de su tratamiento cuando estaban creciendo, ¿no? Bueno, la cosa con los datos es interesante porque hay varias cosas. Una, no sé qué tanto es el despistaje o sea, qué tan preciso sea toda la parte de diagnóstico, ¿sí? También tienes la cuestión que ellos ya han pasado por muchas epidemias también y, bueno, digamos que podrán obtener como maneras de ver cómo evadir esos problemas.
Pero es como el caso de Venezuela. Tú dices, oye, pero cualquiera que no sea de Venezuela, Sí, ver los datos, oye, pero esto no está tan grave. sí. Socialismo Y sabemos funciona. que hay un subreporte. Entonces, yo no sé, bueno, Sudáfrica, y tiene un montón de datos y un montón de picos de pandemia, pero ya tiene más recursos para seguir en la pandemia que otros Mm. países. Entonces, no sé exactamente qué tan Mira, ciertos sean esos datos. Por otro lado está el rollo de la hipótesis zoonótica versus el lab leak que está agarrando como cada vez más auge. Ujú. Tú como biólogo, porque es lo que yo he visto, que decían como que si tú eres biólogo y sabes del tema y estudias la evolución, no hay forma ni manera de que tú pienses que el virus haya salido de la hipótesis zoonótica, porque no aparecen los animales intermediarios que hubiesen variado el virus de tal manera a crear este portento que tiene una alta infección y una baja mortandad, que parece que es como el equilibrio perfecto. Y después tienes lo que ya sabemos, que hacían este gain of function en el laboratorio de Wuhan, que está la señora esta, la Batwoman, que está Peter Daszak de The Lancet, la carta, todo eso, y los tipos que se enferman en Wuhan. Y empieza a agarrar como más auge la hipótesis. Sí. Entonces, de verdad parece cada vez más que la hipótesis del lab leak se impone ante la hipótesis zoonótica de ¿no? origen animal, ¿no? Bueno, la gran pregunta es saber, este, primero que nada, es saber, ok, todo apunta a que es un virus natural, en el sentido que tú ves las secuencias y lo comparas con otros virus, es parecido, cuando ves la parte filogenética y dices, bueno, tiene un origen natural. La pregunta es, ¿salió vía de una zoonótica o fue realmente que se escapó de un laboratorio, ¿no? Si me preguntas a mí, yo creo muy poco probable lo de la parte del lab leak, pero yo lo que creo que lo que está pasando también es que con China ya ha pasado no una, sino como 3 veces que han ocurrido epidemias en China, no dicen nada y con el SARS-1 fue lo mismo. O sea, la gente en Hong Kong fue que se enteró cuando llegaron los infectados en Hong Kong y se presentó el problema en Hong Kong, es que la gente venía de China y había un problema de SARS. En el 2012, eso nunca se mencionó mucho, ya hubo una epidemia también mortal de un virus muy parecido también, que afortunadamente no pasó a mayores. Y tenés que también fue el 31 de diciembre, cuando yo tenía un mes y pico con los problemas de los casos. Entonces, uno es eso. La otra, lo de gain of function, es una cosa que se ha hecho con muchas enfermedades también, simplemente para probar y prevenir, y ya se sabía desde el 2006. De hecho, hay un artículo, una revisión que pues, cuando tardaron como 2 o 3 años dar cómo fue la zoonosis en el SARS-1, ¿ok? Mm. De hecho, un artículo que te pasé, creo, que hablan, una de las cosas que dice el autor del artículo es que es muy fácil saber el intermediario. No, no es muy fácil, eso es bien difícil. O sea, eso es un trabajo complicadísimo. O sea, y eso puede tomar años, Mm. ¿ok? Dar con cómo fue la ruta. O sea, eso es un trabajo de detective de biología molecular y muy riguroso, es complicadísimo. Entonces, yo lo que creo, y es mi opinión muy personal, ¿ok? Una especulación Ujú. de mi parte, es que le están tratando de decirle, mira, sabes que tú tienes que ser más transparente con tus prácticas, yo necesito ver qué es lo que estás haciendo en detalle y quiero que veas todo. No es que yo no creo que vaya a salir nada de la aplic, pero creo que se le está pidiendo más que todo como que, mira, tienes que abrirte y ser más transparente con lo que estás haciendo, y pedirle cuentas a China por su responsabilidad de no avisar antes. Pero lo otro interesante es, más allá de si hubo un lab leak o no, entonces revisa, bueno, normas de seguridad, todo lo demás. Yo creo que la cuestión fue natural, que fue un salto natural porque es muy probable. O sea, ya se sabía en el 2006 que la probabilidad de que hubiera una zoonosis, sobre todo en los mercados populares en China, así tal cual, como te lo estoy diciendo, está escrito así en los reviews del 2006, era muy probable que se diera una pandemia de esta característica. Esto ya se estaba esperando. Y se pedía que, mira, hay que tomar medidas de prevención epidemiológica y esto porque esto puede pasar en cualquier momento, estamos en una bomba de tiempo. Y simplemente los gobiernos no hicieron nada. O sea, ya es, Pero los argumentos, para hacer como los argumentos en contra, está también el hecho de que en ese momento los murciélagos están a más de mil metros, o sea, 1 kilómetro de distancia de Wuhan, y están en periodo de hibernación. Entonces el murciélago tiene que viajar en un periodo de hibernación
más de 1000 Es que kilómetros yo leí como hacia 100 Wuhan. kilómetros, o sea, que las cuevas están Sí, como a 100 kilómetros de Wuhan. es mucho más de eso, porque un Ujú, kilómetro lo pueden hacer facilito, pero 100 ujú, kilómetros ya es más complicado. ujú, Pero acá lo que se está diciendo es, lo del murciélago es porque las secuencias son parecidas a las de murciélago, ¿ok? En el SARS son murciélagos que es una secuencia que se originó en murciélagos que infectó civetas, que es un tipo de mamífero, que eventualmente esas civetas se comercializan en la población de civetas y esas civetas fueron comercializadas luego en el mercado. Aquí lo que se dice es una secuencia original de murciélago que pudo haber infectado a un intermediario, se cree que es el famoso pangolín, que también se comercializa en Ujú. esos mercados, y entonces una población de pangolín infectada con ese virus pudo haber recombinado para formar un virus, que es este en particular, Ok. y eso se puede haber comercializado en el mercado. Ahora, no se asegura 100% porque la secuencia tampoco es tan parecida como para decir, sí, es de aquí. Entonces, se sigue investigando eso. Entonces, claro, no se ha conseguido cuál es el Pero intermediario. creo que en Wuhan no vendían, en Wuhan no vendían pangolín, también que eso lo descubrieron hace poco. Quizá no esa época, por ejemplo, pero sí hay evidencia que sí Sí. se comercializaba en cierta época del año, probablemente no fue la misma época. Mm. Entonces tú dices, ah, bueno, si eso es así, podemos descartar el pangolín. Lo que pasa es que no se sabe exactamente, eso fue lo que se llevó al pangolín, fue porque la secuencia es muy parecida a unos virus que se habían conseguido en pangolín. Entonces tú tienes el virus del pangolín y el virus de murciélago, pueden haber recombinado y pueden haber formado este virus que se transmite al humano. Es como pasó en la gripe española, algo similar. Eso después de muchos estudios se logró determinar esa gripe semi española, pero se sabe que comenzó fue en Kansas. Y entonces en Kansas había muchas fincas que tenían cerdos y aves. Entonces fue una gripe aviar que infectó un cerdo, que eso se sabía, y un cerdo que se infectó con un virus que también infectaba a humanos. Y eventualmente en alguna célula de uno de los tantos cerdos de la finca recombinaron los dos ¡puc! Y se formó esta Mm. gripe aviar que podía saltar después al humano. Entonces, lo que en este caso en ese caso está muy identificado. El origen fue las aves, tienes el intermediario que fue el cerdo y saltó el humano. En el caso de SARS-1, los murciélagos que llegó a la civeta y ahí saltó el humano. En este caso, tienes los murciélagos que saltó a interrogación y saltó al humano. Entonces, claro, no tienes eso. Tienes que había un instituto de virología justamente donde salió la pandemia y además tienes un proyecto de investigación con coronavirus ahí, aunque no Sí. hay evidencia que esos coronavirus, este en particular, se haya aislado. Entonces tú dices, bueno, probablemente están ocultando y salió de ahí. Ahora, ¿cómo salió? No sé. También, por ejemplo, salió lo que tú mencionaste, el el episodio anterior, sobre las denuncias de un funcionario de la administración Trump que decía, oye, hubo al menos dos personas que trabajaban ahí que tenían síntomas, pero fíjate lo que dice, síntomas similares al coronavirus o a una enfermedad que casualmente había estacional que estaba en ese momento. O sea, se puede haber enfermado de lo que estaba en ese momento como del coronavirus. No me estás diciendo exactamente lo del coronavirus lo pones Mm. tú, pero sí. puede haber sido la enfermedad estacional. Es decir, no hay nada realmente que diga, oye, efectivamente hay una prueba contundente. Se puede sospechar y me parece bien que se investigue para que se quede todo transparente, se diga, mira, sí, Mm. pasó esto o no pasó. Pero todo lo que indica es que aparentemente es bastante natural. Una de las cosas que también quería comentarte, y aprovecho sí para Ujú. salirme un poco por la razón en la cual vine, y es que hay un episodio anterior, y esto se conecta, un episodio anterior que estaba, me acuerdo que estaba Mónica con Daniel, Ajá. hablando contigo, y hablaban, y tú hablabas algo así como que no, que se sabe que el virus del SIDA fue Fue manipulado, fue inventado, y una de las razones es porque no se había visto nada antes. Yo no sé si lo interpreté mal, ¿no? Ojo, puedo haberlo interpretado mal. Pero Es al probable que menos me hayamos sirvió dicho para que me eso, sí. invitaran. El Es- Suena como lo que decimos nosotros, sí. el ron. y entonces lo que dije, no, yo, porque uno puede estar de acuerdo o no con algunas cosas del podcast, pero como muy bien dice Daniel, y muy repetido, dice, este es mi podcast, yo digo lo que me dé la gana y yo Sí, sí. eso lo respeto totalmente. Pero en este caso me parece interesante decir, oye, no, en este caso, porque más que una opinión es una conclusión y me parece interesante saber, oye, ¿de dónde sacas eso? Porque eso es una Ujú, información que puede confundir a otra gente. ujú, Pero aparte Ujú. de eso, el bello del asunto es el razonamiento de si hay algo que no se ha visto antes,
como biólogo experimental, te puedo decir, lo más probable es que sea natural. Porque la capacidad creativa del hombre, que es impresionante, no llega a nada a lo que puede hacer la Ujú, naturaleza. La naturaleza puede hacer unas cosas que no tienes idea. ujú, Y entonces lo que hace prever que algo puede ser manipulado cuando tú llegas, oye, mira, esto se lo copió, como que tú ensambles la cosa, un corta y pega de cosas que se sepan, ¿sí? Y, y lo saca. Entonces tú puedes decir, mira, esto exactamente fue copia y pegado de acá y esto fue lo que se creó en un laboratorio. Así es como se crean las cosas realmente cuando alguien crea ujú. una broma o trata de mejorar algo. Pero que esa es la sospecha que hay con respecto a la investigación de Wuhan, porque era de gain of function, de investigación de Claro, que Gain of Function tú modifican. no sabes lo que va a hacer, ¿verdad? Tú simplemente afectas ciertos cambios y tú no sabes cuál mutación o cuál evolución va a hacer el virus, ¿no? Sí, pero aquí los casos, lo que pasa es que justamente la proteína Spike, al menos el primer genoma que salió, lo que estaba circulando, era bastante similar a lo que ya había del SARS-1, algunas cosas, al menos en la proteína Spike, ¿no? Y era un tamaño gigantesco también del virus. O sea, había había porciones del genoma que era bastante diferente, cosas que nunca se habían visto también. Entonces hay una combinación de como que, mira, esto pareciera que lo hemos visto antes, pero hay cosas totalmente diferentes que, Mm. o sea, o a menos que alguien lo haya aislado, que es lo que se propone con esa teoría del Laplick, Ujú. y, y puede haber salido. Pero creado como tal en laboratorio, no creo. Este, Más allá de Ya, eso, ¿y el SIDA de dónde viene entonces? ¿El HIV? el HIV se sabe De la hace como CIA. 3 4 de la, hace 3 como 4 años, en un No, sexo con estudio. un mono, esa es la que me gusta a mí, sexo con un mono. Bueno, eso no es un chiste, hay virus, tanto de chimpancés y gorila, una inmunodeficiencia de chimpancés y gorila. Existen virus que se descubrieron después de y que tienen cientos de miles de años ahí rodando, justamente en esas áreas. El encuentro de zoofilia, que se dice que pudo haber pasado, aparentemente pasó no una, sino varias veces. Y eso se concluye en base a la epidemia de diferentes cepas que se secuenciaron. Y se cree que comenzó el primer contacto en los años 40, por ahí. 40 y en los 70 estuvieron siendo los últimos contactos que se cree que hubo. Por algunas prácticas, por una cuestión antropológica, se sabe que algunas tribus ocasionalmente eso pasaba, y que no era raro, una población de animales que pudieran ser infectados, que pudiesen haber transmitido, enfermado con un virus humano, que pudieran ser recombinados y ahí pasar a hacer una zoonosis. Pero sí, justamente se reconstruyó muy bien todo el camino, pero eso salió hace como 3 4 años. Mm. Este artículo que te digo que se reconstruyó completamente toda la cuestión epidemiológica con el virus del SIDA. Entonces, es bastante natural. Y justamente, pero a mí lo que me llamó la atención es eso, que el argumento, y es una cosa que me quería simplemente hacer llegar, si uno ve una cosa que es Ujú. totalmente nueva, Ujú. lo más probable es que sea natural. Pero eso es lo que decían claro, al principio de la pandemia, eso era uno de los argumentos que yo más oía, ¿no? Que esto es natural porque no lo hemos visto o porque, o bueno, o porque funciona bien, ¿no? O sea, ha evolucionado bien. Entonces, por lo tanto, no fue creado, o sea, no fue creado pero yo creo que hay que diferenciar, porque, claro, cuando esta hipótesis del Lab Leak empieza a tomar fuerza, por supuesto saltan todas las personas que desde el principio andan diciendo, viste, como el SIDA o esto es un SIDA aéreo. O los que dicen que, sabes, que es un arma biológica desarrollada en un laboratorio secreto y tal, ¿no? Sí, Y pues yo creo que, ¿sabes? Hay que establecer la diferencia entre, bueno, una cosa es, ¿sabes? El gain of function ¿sabes? Modificar el virus de alguna manera para hacerlo más potente. Y otra cosa es fabricarlo. Yo creo que no estamos hablando de fabricarlo, sino que no. la hipótesis del lab leak es que, bueno, están experimentando y se les escapó, ¿no? Primero que nada, ese Ujú. gain of function lo que se hace básicamente es mutar la proteína spike Ok. y se puede utilizar in vitro, pero no necesariamente no necesitas todo el virus para eso.
Necesitas solamente la proteína y ver, simplemente puedes medir afinidad. Ok. Eso es una cosa. Ujú. La otra es que hay mil y un maneras para modificar virus, para hacerlo inactivado y solamente probar la porción que tú quieras. Ujú. Cuando tú mandas un proyecto, tú básicamente son normas básicas de bioseguridad que tú pones ahí, Ok. que tú escribes y que tú sigues para protegerte a ti y cuidarte en salud. O sea, tú no necesitas trabajar con el virus completamente Ya. vivo para probar si eso funciona o no. Con ¿Me la pistola explico? cargada. Exactamente. Tú no Ujú. necesitas eso. Ujú. Entonces, Ok. básicamente, Pero el gobierno de Obama había prohibido la investigación con gain of function, justamente porque pensaban que era un riesgo de que el virus saliera del laboratorio. Entonces también eso como se agrega a la telenovela, porque ellos lo prohíben y luego el gobierno de Trump lo aprueba y el que lo aprueba es Antonio Fauci, que es el que después está encargado de toda la debacle, que empieza a decir que las máscaras no y después las mascarillas sí, y después te das cuenta que es él el que aprobó la investigación y que le mandó la plata a Wuhan a través de la fundación de Peter Daszak, que luego son los que van a investigar la cuestión en Wuhan y regresan diciendo, no, no conseguimos nada. Entonces, desde un punto de vista mediático es bastante difícil si lo justificar. presentas así, obviamente tú me dices, esto está, va preso de una. No, mira, lo que ocurría era que habían regulaciones, o sea, la historia viene así, ocurre el SARS, se determina exactamente la epidemiología del SARS y comienza a verse la posibilidad de una especie de pandemia, y vino la H1N1 tal, entonces comienza a ver, mira, hay que prepararse para esto. De hecho, el CDC colocó una sede en Beijing y tenía grupos de investigación en Wuhan y en otros sitios, justamente para asistir en investigaciones, hacer colaboraciones, porque decía, mira, si algo va a salir de una pandemia, puede salir de acá, puede salir Mm. de allá por, bueno, lo que te comenté a nivel cultural, lo de la costumbre de comer en los Mm. mercados, con animales silvestres, sobre todo si tú tienes con animales silvestres, lo que puede salir es cualquier cosa. Y la otra cosa, y esto fue una anécdota, que cuando la gripe aviar, en el 2006 o así, se estimaba que en las granjas chinas habían 13.000 millones de pollos. O sea, la probabilidad que saliera una cosa ahí era bastante grande. Y 700 millones de cerdos. Una cosa así que era unos números repartidos en 100 millones de granjas. O sea, Mm. todo en China es unos números tan locos que la probabilidad que salga algo de ahí que te mate es probable. Entonces, bueno, es muy grande, pero. Y había todo este dispositivo. De hecho, Obama hizo lo que llama un playbook para pandemia y todo lo demás. Mm. Y lo que se estaba haciendo era ajustar las regulaciones para poder aprobar ese tipo de proyectos de investigación que se hacían ya en Estados Unidos, se ha hecho en Inglaterra con algunas cosas, algunos ensayos ya de tecnología de Estado, y era ajustar la regulación y ajustar los compromisos. Cuando por fin se lograron acuerdos, se aprobó este proyecto de investigación siguiendo todo un protocolo y normas de bioseguridad que había compromiso de parte y parte. ¿Qué ocurrió en 2019? Bueno, a Trump se le ocurrieron tres cositas. Una, desarticuló todo un equipo asesor para Sí, el equipo de pandemia. respuesta. Sí. Que casi que desechó el playbook que habían diseñado para la pandemia y de paso desarticuló el CDC, la sede del CDC en Beijing. Se sacó todo el mundo de allá, de China. Saliendo de eso, ¡pum!, salió la pandemia. Dicho sea de paso, en este periodo, los últimos 20 o 30 años, se han detectado muchas pandemias que han salido justamente de Asia y de hecho se tiene estimado varios hotspots a nivel mundial de posibles surgimientos de pandemias porque se tienen áreas naturales con muchos animales silvestres donde posiblemente este, puedan surgir algunas enfermedades, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eso digamos que es una alerta que tú no estás como pendiente de que esas cosas ocurrieran. Y bueno, nada, el NIH aprobó ese proyecto como muchos otros para trabajar en esta enfermedad porque se aprobaron proyectos similares con ébola, pero en este caso molesta, eso sí, o sea, la mortalidad del 90% se manejó, fue en el CDC en Atlanta. Sí. ¿Okay? Pero esta gente, y no es un problema, o sea, China no tiene problema con ébola, sino tiene su problema con sus virus, bueno, hicieron sus cuestiones ahí. Pero hasta ahora, cuando tú ves las secuencias del virus, o sea, toda una evolución que a menos pinta bastante natural, ¿ok? Nada indica que, oye, lo armaron ahí y se le salió. Es probable que ya algo así haya pasado, Mm. siempre una probabilidad.
lo que te puedo decir es que ojalá y pueden realmente investigar eso, porque es bueno saber primero de dónde viene. Eso es importante Claro. saberlo. Primero para prevenir. Si fue un lab leak, bueno, tienes que revisar otra vez todos los protocolos de bioseguridad. El problema con eso a nivel político y la opinión pública es que, bueno, hay muchos proyectos de investigación que me parecen necesarios, porque tú tienes que entender cómo eso funciona, porque si no lo entiendes, pues no puedes hacer nada. Bueno, que se pueden cortar en fondos de investigación, un montón de cosas, y otra vez vamos para atrás, bueno, a estar con el velo de la oscuridad, y otra vez, bueno, al medioevo, básicamente, que los que nos caiga lo que sea. Entonces, Pero ¿tienes alguna idea de por qué cambió por qué cambió el discurso? Claro, es un poco más mediático, pero ¿por qué justamente si hace un año nos decían que era haram hablar del Lab Leak y que era insultar a todo el mundo y era hasta racista, te decían? Ahora justamente hay un cambio y básicamente eres un idiota si sigues creyendo que vino de la hipótesis zoonótica. no, yo no sé por qué cambió, y sé que estas cosas hoy en día cambian, es muy volátil el discurso, sobre todo, lamentablemente, y esta es mi opinión, todo se mediatiza mucho con las redes sociales, que es muy, perdón, muy visceral todo. Y realmente me agarró de sorpresa. Yo no desconocía lo del App League hasta que tú empezaste a mencionar y empecé a ver artículos por ahí. Y el algoritmo muy inteligentemente empecé a ver y me empezaron a llegar cosas del App League. Entonces empecé medio a Otra leer un víctima. poco y sí, sí, mira, un conspiranoico, un de cosas. Sí. Entonces, pero yo realmente no sé por qué cambié de curso. Por eso lo que te digo, yo creo que eso vino a raíz de las inspecciones que hubo en China, que, mira, no hubo nada. Y entonces la gente hubo muchos investigadores que se molestaron, así como que, bueno, vale, pero que falta de seriedad, eso fue lo que hiciste, fue una pequeña búsqueda, tú tienes que ser más incisivo. Y creo yo que fue por ahí la cosa, pero repito, es mi opinión particular. Yo creo que lo que están así dando la China, diciéndole, mira, termina de decirme todo. De lo que tú sabes de trabajar en laboratorio, ¿cómo pueden, o sea, cómo se puede investigar eso? Bueno, perdón, déjame poner paréntesis antes y decir, probablemente nunca vamos a saber porque, bueno, estamos hablando de hacer una investigación abierta en un país que no Que no es es muy abierto. proclive a compartir información. Pero, Exacto. pero si esto ocurriera en un país normal, ¿cómo, o sea, qué hay? ¿Qué protocolos hay en el laboratorio que te permite hacer una investigación un año después? Bueno, el NIH, para los que no sé, el National Institute of Health, que es el organismo gubernamental que da más plata en el mundo para investigación, ellos exigen varias cosas, entre ellos cuando tú estás en un laboratorio, tú tienes que llevar un cuaderno de protocolo, es decir, anotar lo que estás haciendo día a día, y toda persona que está contratada ahí tiene que hacerlo eso, y ese cuaderno es un documento legal, ¿ok? Eso no puede salir nunca al laboratorio. Por ejemplo, la tipa esta que salió el año pasado con el documento de Plandemic, la loca esta, ella la botaron a la universidad porque se llevó los cuadernos para la Sí. casa, pasó una cuestión, bueno, eso es ilegal, ¿ok? Mm. Pero lo primero que tú haces es revisar esos protocolos. Segundo, revisar los bates de resultados. Tercero, es verificar si eso es reproducible o no reproducible, los resultados que tú tienes. Y ver en detalle eso, los reactivos que utilizaste, los lotes de reactivos, y hacer como un check de todo lo que, básicamente tratar de reconstruir la escena de lo que hiciste ahí, y si lo que tú reportas realmente coincide con todo lo que está ahí. Tú dices, bueno, eso puedes limpiar la escena, digámoslo así, y decir, mira, yo hice esto y aquí está. Y tú dices, bueno, muestras todo. Y eventualmente tú tienes que hacer una inspección de todas las instalaciones, ver si se siguen, si los reportes de toda la parte de bioseguridad, por ejemplo, las entradas y salidas de los sitios, cómo se descarta el material biológico, cómo son los protocolos de material biológico, quién está en cargo de eso, cómo están los entrenamientos de certificación de las personas que están en contacto con ese material biológico, cómo se autoclava. Por ejemplo, autoclave es que tú lo colocas en un aparato con alta presión y temperatura para matar todo lo que esté ahí antes de desecharlo. Tú no puedes sacar las partes biológicas. Entonces, ¿cómo llega hasta ahí? Es decir, hay un montón, y tomar muestras, obviamente te puedes tomar muestras de todo el laboratorio, todas las instalaciones, y ver si tú detectas el virus en algunas instalaciones que pueda demostrar, mira, si tú dijiste que seguías este protocolo de bioseguridad, pero lo conseguí allá donde no debería estar, entonces explícame esto, y cosas por el estilo. Entonces,
eso es un trabajo, son protocolos de Mm, seguridad bien, bien tricky, ¿no? Pero comienzan desde ahí, desde ver, échame el cuento que fue lo que hiciste, y así, mm, hasta y meterse allá y tomar muestras en todos lados y hacer una inspección más aguda, digamos, mm. eso Claro, básicamente. claro, Y pero... revisar los bancos de células también, donde las tienes Mm, guardadas, porque si tú aíslas virus, ujú, tú los guardas en nevera -80 o los ujú, guardas en nitrógeno líquido. ujú. Bueno, revisar lo que está ahí, qué es lo que tienes guardado, por qué Claro, lo tienes guardado ahí, dónde fue que lo colectaste, o sea, todo, claro, todo eso. O sea, es un trabajo de inspección y por ahí que tú comienzas. claro. Todo Tú eso es puedes decir, falsificable, ¿no? bueno, O sea, al final tú puedes reescribir los documentos, si puedes eres muy lavar. bueno en eso, sí, sí, pudieses falsificar todo, y sí. La única cuestión que te pudiesen pillar es cuando tú haces una inspección de todas esas áreas, Ujú, tomando muestras y ujú, mira, aquí apareció el virus donde no debería estar, ujú. por ejemplo. Sí. Este, Porque también, como el otro argumento que he leído en esas páginas que me gusta leer a mí a veces, es que también es todo una conspiración de Occidente porque para distraer la atención acerca de los laboratorios secretos en donde ellos experimentan o nosotros experimentamos con armas biológicas y tal, ¿no? sí, bueno, Porque también, ¿qué te puedo porque decir? Sin comentario, paso. pues Es también ha decir, podido venir de un laboratorio en Kansas bueno, de hecho, y... fíjate que China acusó a Estados Unidos de eso al Mm, principio de la pandemia, ¿no? mm, Ese fue todo un rollo. No, y a Uruguay, ¿no dijeron en un momento que era carne que venía congelada de Uruguay o de Argentina, que había llegado a Wuhan? Sí, 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 eso fue un momento, sí. una hipótesis en la cual le querían echar Oye, eso no lo había la papa escuchado. caliente. Eso no lo había Sí. escuchado. Capaz fue No, no había un... Pero es que escuchado eso, eso de lo que yo he Uruguay. escuchado es que el virus aparece formado de manera muy particular y que justamente la hipótesis zoonótica se cae porque no tienes ninguna forma de explicar que aparezca completamente formado, mientras que el SARS-1 y el MERS y, bueno, y el N1H1 sí tienes como la cadena de que el virus se fue como mejorando poquito a Mm, poquito, por decirlo de alguna manera, y Sí. entonces ahora tienes esto. En cambio, como que el COVID aparece así como que, boom, el mejor COVID posible de la noche a la mañana. Bueno, primero que nada, no sabemos si es el mejor COVID posible, que eso es lo peor del caso. Y lo segundo es que eso por eso se está tratando de investigar cuál fue el posible intermediario. mm, Pero esas cosas toman años para saberse. O sea, lo que molesta mucho cuando la gente dice, no, que eso es muy fácil saberlo. Bueno, hazlo tú, pues. O sea, ah, eso es bien claro. difícil, reconstruir esa historia Mm, no es nada fácil. Y lo peor del caso, que es lo urgente saber eso, es porque tenemos el COVID-19, pero no sabemos si vamos a tener un COVID-26, sí. COVID-31, ¿sabes? Este tipo de cosas Claro. puede volver a salir otra cosa similar, porque ya hubo el SARS-1, puede ser SARS-2, puede ser Mm, SARS-3. Entonces lo que estamos es, mira, tenemos que ya tomar medidas de ver cómo nos cuidamos para evitar que las cosas salgan de ahí. Por mm, eso también es que se le tiene que meter a China un poco, mira, vale, tiene que ser un poco más serio, porque este, ya no es la primera vez que se te sale una cuestión por ahí, no puedes cada vez que se te sale una cepa, todos tenemos que tener un poco de muertos porque el tipo, ¿sabes? No dijiste las cosas a tiempo, ¿no? claro. Entonces, por eso es que es importante saber el origen, pero caer en esto, o sea, pero además te pones a pensar, ¿qué ganas tú con la cuestión del lab leak? Por ejemplo, vas a descuidar todo lo que es las consecuencias de invadir ambientes silvestres y la posibilidad que salgan mucho más virus que estén ahí, que no sabemos que están, que nos Mm, pueden arrasar a toditos. Entonces, tienes que parar la invasión de vida silvestre, parar el comercio de vida silvestre, porque de ahí es mayor fuente. Es decir, por más que tú descubras, mira, que un virus que salió del laboratorio, te apuesto que pueden salir cosas mucho peores de la naturaleza, mm, mucho peores. Hmm. Y están ahí, ya andando, es simplemente cuestión de que nosotros invadamos, podemos invadir, mm, digamos, un espacio silvestre y ahí, pum, nos fregamos todo. Entonces, más allá de la BLIC, yo creo que uno tiene que pensar seriamente en, en estudiar bien de dónde la posible fuente del intermediario y también crear una manera de, oye, cómo evitar que nos vuelva a pasar este tipo de vaina. mm, Porque además era evitable, que es lo peor. Esto era evitable si hubiésemos tenido un esfuerzo coordinado.
Lo que pasa es que no hay un esfuerzo coordinado. Cada quien está por su lado. Claro. Y la vacunación, como dijiste al principio, entonces es un proceso que no va a terminar. No es que nos vacunamos todos y se acabó, sino que vamos a tener que hacer un upgrade. No sabemos. eh, O sea, eso va a depender de mm, de la tecnología que utilice, va a depender también de cómo esté la epidemia. De repente la epidemia baja, ¡pum!, no lo vemos más. Como puede ser que efectivamente si tenemos que reforzarnos todos los años y es como la vacuna de la gripe y ya está, sin exacto. tanto rollo. Entonces la transformamos en un mero resfriado y ya está. Entonces puede pasar eso, ¿no? Sí. Entonces, la otra cosa también que es interesante, aquí hay datos que se revelaron esta semana, que bien, bien interesantes, con una de las vacunas, la de Sinovac, que es la, digamos, menos efectiva, que eso la efectividad también es entre comillas, ¿no? Mm. Porque la efectividad, por ejemplo, la de Pfizer y Moderna se midieron cuando justamente en el valle de las dos olas, de las dos olas de la epidemia en Estados Unidos, en cambio la de Johnson Johnson, la de AstraZeneca se midió justamente cuando el pico estaba más grande en Inglaterra, en Estados Unidos. Ahí, entonces, claro, estaba como en desventaja y salieron menos efectivas, pero realmente son bastante buenas. La de Sinovac, que da como 50 y algo por ciento, se aplicó acá y hay estadísticas de 700 y pico mil de personas que tienen las dos dosis, se infectaron 5.000, menos del 1%. De esas 5.000, 19 necesitaron atención hospitalaria, 19 personas, Ok. y 6 murieron. Todas las que murieron tenían un montón tenían cáncer, problemas cardíacos severos, tal, no sé qué, lo cual tenía un cuadro bien complicado de salud. En otras palabras, con la vacuna no te vas a infectar, es probable que te infectes, pero no lo sientas, o simplemente la probabilidad que tú transmites la enfermedad sea baja, pero puedes transmitir. Entonces, por eso me pasó una locura, pues cuando el CDC dijo, no, los que tienen las dos dosis de la vacuna, después de 2 semanas se pueden quitar la máscara. No. Lo que pasa ahí es que ellos quieren como incentivar a la gente joven que está fastidiada de usar la mascarilla que se vacune. Entonces le dicen esto para que se vacunen. Y entonces, bueno, si nos vacunamos, nos quitamos la máscara y somos libres. Pero para empezar ya eres libre, pero si no habla con un coreano del norte. Y en segundo lugar, no es tan seguro porque es posible que tú puedas infectar a alguien que sea más susceptible. Pero lo que sí es cierto es que vacunado, la probabilidad de que te mueras es que estés enfermo un montón de cosas y, o sea, te falta un respiro más y te mueres. O sea que los conciertos y las grandes agrupaciones de gente no las vamos a ver durante un buen tiempo, ¿no? Con Pues no mascarilla. sé, porque en Estados Unidos tú ves los estadios de béisbol tan ¿No? full, tan full de gente. Y, o sea, en Estados Unidos sí no pararon con eso. Y Sí. yo que estaba en Estados Unidos, yo sí dejé de ver a Kiss porque Qué dolor. en plena pandemia sí, yo estaba, bueno, tenía mis entradas en la mano y yo, bueno, nada, no voy. Y los tipos, no, te adelantamos el concierto, tan loco. Como, bueno, no vale, dame mis reales y ya, y bueno, me perdí la oportunidad de ver a Kiss, que lo quería ver, y Guns, pero que no pude verlos en Venezuela. Qué vaina. En el 88. No, bueno, el vale. de Kiss fue como en el 2010, fue, 2009, algo 2009, así. sí, 2009. Yo fui a ese. Ah, bueno. Sí, Yo iba a ir, todo lo que te puedes imaginar de un concierto de Kiss. yo quería ir, pero tenía dos opciones. Una amiga que estaba haciendo su tesis de maestría en Los Roques, y era ir a Los Roques 15 días gratis a bucear allá, o ir al concierto de Kiss. No. Y dije, No, voy para Los cogiste Roques. bien. Me Sí. fui para Los Roques y bueno, una Esos experiencia pelugos inolvidable. no valen tanto. No valen tanto. Y además tuvimos la suerte que hay mucha gente que está trabajando con eso con biólogos en el campo, que se alistan como voluntarios. Entonces, básicamente, ellos se pagan su pasaje hasta el sitio donde, qué sé yo, un español, un francés que quiere ver tortugas, entonces se va hasta Venezuela, se paga su pasaje y estando allá, la persona que lo recibe le paga todo, la logística. Wow. Entonces la persona, bueno, se encarga de, bueno, es como ayudante de campo, que no le tienes que pagar un sueldo, pero le pagas la logística, pues. Y fue una pana española con su novio, que el novio era un chef italiano. Entonces te podrías imaginar, en Los Roques teníamos en el campamento un chef italiano
ahí que nos hacía todo, no, eso fue Ah, 15 días espectaculares. qué maravilla. Sé que no me cayó mal no ir a Kiss. Sí, claro, Sí. claro. Pues bueno, 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 pana, de verdad que ha sido buenísimo tenerte por aquí. Nos has de verdad aclarado muchas preguntas. sí, un Ya placer. veremos. Vamos a hacer una apuesta, Daniel y yo, sobre la tesis zoonótica o la tesis del Lab Leak. Y ya veremos entre 2 años de pronto quién tiene razón. Sí, no, vale, buenísimo. Pero por lo menos me reafirmas mi convicción de que me voy a vacunar. O sea, saqué la cita hoy, pero estaba como dudando porque, ¿sabes? Tú ves cosas por todos lados, entonces tú nunca sabes. Pero sí, 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 No, ni no, no, modo, me vacunaré y no hay nada que Pfizer. indique que la vacuna te va a Me fui por matar. Pfizer. O sea, es más, o sea, si hay una cepa resistente a las vacunas, si estás vacunado o no, te va a matar. O sea, Sí, pero sí. la vacuna en sí no te va a matar. O sea, no va a pasar nada. además que aburrido Rende. ser el único sobreviviente de la Tierra. No solo eso, sino que o sea, todas las películas de zombies nos han enseñado que durante un momento clave de la película te das cuenta, empatizas con la idea de que es una mala opción sobrevivir, ¿no? Pues siempre llega un momento en la Mm, película en el que el carajo, ¿sabes? Tú dices, no, pana, pero para vivir así es mejor no vivir, ¿no? Sabes que Exacto. sí, no. tienes que tomar agua en posada, no tienes luz, sabes, hueles mal, no puedes dormir completo toda la noche porque siempre están los zombies. Entonces, ¿sabes? Sí. Pero en este caso, bueno, en el caso más real, digamos, sin zombies, que estás solo por ahí, igual, si te das cuenta, bueno, nosotros han visto, hay un libro y una serie muy mala que se llama La Tierra sin humanos. No sé si la vieron, que en History Channel sacaban unos capítulos de eso. Hay un libro que es bastante malo, el primer capítulo es bueno y después se pone malísimo y no lo puedes terminar de leer porque es muy malo. Esta amiga que me invitó a Roque me lo prestó y era muy malo. Y bueno, básicamente todas las cosas que separarían, ¿no? O sea, como, por ejemplo, si tú te pones a pensar toda la información que tenemos digital, eso en 15 años desaparece, porque no Claro. queda nada. O sea, Sí. no queda evidencia que existimos, sino lo que otra vez, no, mira, aquí viene uno en Ujú. Egipto, y tal, Sí, sí, lo sí, que está tal en cual. piedra. Lo Ujú. demás desaparece. Tal cual, Todos desaparecemos así, tal cual. Claro. Sí, bueno, que pero es haya que esa, nada. esa cosa que dicen de que, sabes, que Cleopatra está más cerca de nosotros que de la construcción de las pirámides de Giza, que Sí, para ellos, sabes, para Cleopatra, la gente de su ah, generación, las pirámides eran tan incógnitas como para nosotros, ¿no? Porque hay exacto, unas cosas ahí que se perdió, ¿no? O sea, nadie sabe cómo llegaron ahí, ¿no? exactamente. Vicente, por supuesto, Sí sabe. Sí, sabemos, Vicente, sí sabemos. sí iba a decir. La Atlántida, los, Dice- Atlán- Claro, claro. los Atlantes. Pero Atlántida Leak. La Atlántida League. la primera etapa del cohete que los atlantes usaron para escapar de la Tierra. Exacto. Bueno, pero hay una cosa luego que decía, una teoría, nueva teoría, que decía, no, las pirámides realmente no eran tumbas, eran generadores eléctricos. Sí, me llegó, en el chat de padres me llegó. En el chat de padres y tíos me llegó estos días. Yo no sé por qué me llegaron esas cosas, yo decía, tengo que refinar tengo que volver a entrenar el algoritmo, porque por culpa de seguir las cosas Ujú, de Vicente, ujú. Sí, vine sí, sí, llegándome sí. Sí, Exacto. sí, sí. Estás infectado. Bueno, bueno, no sé. totalmente, No sé, ¿tú has estado en el totalmente, centro de la pirámide de Giza? No, entonces, Sí. no sabes. exacto, es verdad. No, bueno, y están diciendo la NASA, ¿no? Estaba diciendo que los UFOs, los aliens existen, los ovnis. Sí, Empezaron a sí, sacar sí. eso recientemente, ¿cierto? Sí, el Pentágono y tal. Bueno, el informe de inteligencia lo vamos a presentar en el Congreso a finales de junio. Vamos a ver. Exacto. A Vamos a mí ver me qué pareció dice. interesante eso de Trump, que Trump, sí, vale, yo firmo el cheque de la ayuda, pero entre las condiciones me tienen que sacarlo de los ovnis en junio. O sea, ¿para qué tú pides, das un cheque para ayuda económica del COVID, pero las condiciones que saques este archivo a la luz? O sea, eso me pareció tan loco que no, ¿No? ¿Sabes? así como que bueno, No ya, puedo creer que ese tipo haya sido presidente, chamo. O sea, voy sí, viéndolo hacia atrás y dice, hicimos 4 años con ese loco, qué bola. a mí O me echan sea, mucha broma mis amigos que están en otras partes del mundo y acá porque yo me fui de Venezuela a Estados Unidos cuando estaba Obama y pum, ganó Trump. Y me lo calé completico. Cuando ya decidí venirme, ganó Biden y tal, no sé Chan. qué, y me vine para acá y aquí los casos estaban burde bajitos.
Llegué, me instalé aquí, ¡pum! La explosión de casos, el peor país del mundo y tal. Y me dicen, no, Carlos, eres tú. Claro. Tú eres el problema. No vengas a Francia. Chamo, Tú eres el problema. es el pedo de la raza maldita, weón, de los venezolanos. Que llegamos y se jode la vaina, weón. Sí. La marca Caín. Sí, tal cual, chamo, una broma, un course. Sí. Cosa maldita, sí, pero bueno. Bueno, pana. La vida es así. Gracias por venir. Encantado de tenerte aquí. Gracias. Sí, un gran placer. Gracias por esa masterclass de biología. No, vale, un placer. Y cuando quieran, yo estoy abierto a volver en otro momento. Sí, cuando además, se les acaben los temas. Y estén reciclando los invitados. Eso, no le tememos a reciclar invitados. Además que se me quedó en el tintero preguntarte, hay un montón de palabras en tu bio de Twitter que no entiendo, y entonces, pero eso lo dejamos para la próxima. Bueno, buenísimo. Sí, hablamos de los tripanosomas y otras cosas que estoy trabajando. Eso es una banda de Montevideo, ¿no? Puede ser.